La era victoriana, que abarcó el reinado de la reina Victoria del Reino Unido desde 1837 hasta 1901, fue un período caracterizado por rígidas normas morales y sociales. Durante esta época, la sociedad británica experimentó profundos cambios económicos, tecnológicos y culturales, pero también se distinguió por su estricto código moral, especialmente en lo que respecta a las relaciones entre hombres y mujeres. En este contexto, el adulterio femenino era considerado uno de los peores crímenes morales que una mujer podía cometer, con consecuencias devastadoras que abarcaban prácticamente todos los aspectos de su vida. En este video exploraremos en detalle las diversas consecuencias que enfrentaban las mujeres adúlteras en la época victoriana. Analizaremos el impacto en su estatus social, las repercusiones legales, las consecuencias familiares, los efectos psicológicos y emocionales, así como las representaciones culturales y literarias de estas mujeres. A través de este análisis, buscaremos comprender la complejidad de la situación de las mujeres adúlteras en un periodo histórico marcado por la doble moral y las expectativas de género extremadamente restrictivas. Bienvenidos al Tesoro de Cleopatra. Contexto social y moral de la época victoriana. Para comprender plenamente las consecuencias del adulterio femenino en la era victoriana, es crucial examinar el contexto social y moral de la época. La sociedad victoriana estaba profundamente influenciada por valores cristianos conservadores y una rígida estructura de clases. La moralidad y la respetabilidad eran consideradas pilares fundamentales de la sociedad, y se esperaba que las mujeres, en particular, fueran modelos de virtud y pureza. El ideal de la mujer victoriana era el ángel del hogar, una figura abnegada, pura y devota a su familia. Se creía que las mujeres eran naturalmente más morales y espirituales que los hombres, y por lo tanto, tenían la responsabilidad de mantener la pureza moral de la sociedad. En este contexto, la sexualidad femenina era un tema tabú, y se esperaba que las mujeres respetables fueran prácticamente asexuales, encontrando satisfacción únicamente en la maternidad y el cuidado del hogar. El matrimonio era considerado una institución sagrada, y la fidelidad conyugal era vista como un deber moral absoluto, especialmente para las mujeres. Mientras que cierto grado de infidelidad masculina era tolerado tácitamente, aunque no abiertamente aprobado, el adulterio femenino era visto como una traición imperdonable no solo al esposo, sino a la familia y a la sociedad en su conjunto. Esta doble moral sexual reflejaba las desigualdades de género profundamente arraigadas en la sociedad victoriana. Los hombres gozaban de mayor libertad sexual y social, mientras que las mujeres estaban sujetas a expectativas mucho más restrictivas. El adulterio femenino desafiaba directamente estas normas sociales y de género, lo que explica en parte la severidad de las consecuencias que enfrentaban las mujeres adúlteras. Además, es importante señalar que estas actitudes hacia el adulterio femenino variaban en cierta medida según la clase social. Mientras que las clases altas y medias estaban particularmente preocupadas por mantener las apariencias de respetabilidad, las clases trabajadoras a menudo tenían actitudes más pragmáticas hacia las relaciones extramatrimoniales, aunque el estigma social seguía siendo significativo. En este clima social y moral, una mujer acusada de adulterio se enfrentaba a consecuencias devastadoras que afectaban prácticamente todos los aspectos de su vida. La condena social era inmediata y severa, y las repercusiones se extendían mucho más allá del ámbito personal, afectando su estatus legal, sus relaciones familiares, su bienestar psicológico y emocional, y su lugar en la sociedad en general. Consecuencias legales. Las mujeres adúlteras en la era victoriana no solo enfrentaban una condena moral y social, sino también graves consecuencias legales. El sistema legal de la época reflejaba y reforzaba las actitudes sociales predominantes sobre el adulterio femenino. Divorcio. Hasta 1857, el divorcio en Inglaterra era extremadamente difícil de obtener y requería un acto del Parlamento, lo que lo hacía prohibitivamente caro para la mayoría de la población. Con la aprobación de la Ley de Causas Matrimoniales, el divorcio se hizo más accesible, pero seguía siendo un proceso complicado y costoso. Significativamente, esta ley establecía un doble estándar en los motivos para el divorcio. Un hombre podía divorciarse de su esposa simplemente probando su adulterio,
mientras que una mujer tenía que probar que su marido había cometido adulterio agravado por otros delitos, como la crueldad, el abandono o el incesto. Esta disparidad legal reflejaba la doble moral sexual de la sociedad victoriana. Custodia de los hijos. Quizás una de las consecuencias más devastadoras para una mujer adúltera era la pérdida casi automática de la custodia de sus hijos. Según la ley común inglesa, los niños eran considerados propiedad del padre. Aunque la ley de custodia de infantes permitía a las mujeres solicitar la custodia de hijos menores de 7 años, esta protección no se extendía a las mujeres acusadas de adulterio. La pérdida de los hijos no solo era emocionalmente devastadora, sino que también privaba a la mujer de su identidad social como madre, un papel central en la definición de la feminidad victoriana. Derechos de propiedad. Hasta la aprobación de la Ley de Propiedad de Mujeres Casadas, estas no tenían derechos legales sobre sus propios bienes o ingresos. Todo pasaba a ser propiedad del marido al casarse. En caso de adulterio, una mujer podía perder cualquier esperanza de apoyo financiero de su marido, quedando en una situación de extrema vulnerabilidad económica. Acciones legales contra el amante. Aunque el adulterio en sí no era un delito penal, un marido engañado podía emprender acciones legales contra el amante de su esposa por conversación criminal. Estas demandas a menudo resultaban en compensaciones monetarias sustanciales, que se consideraban una forma de resarcir al marido por la pérdida de los servicios de su esposa. Prostitución. En casos extremos, las mujeres adúlteras que eran repudiadas por sus familias y comunidades podían verse forzadas a la prostitución como único medio de supervivencia. Irónicamente, mientras que la sociedad victoriana condenaba duramente el adulterio femenino, mantenía una actitud ambivalente hacia la prostitución, considerándola un mal necesario para satisfacer los impulsos sexuales masculinos y proteger la pureza de las mujeres respetables. Internamiento en asilos. En algunos casos, las mujeres adúlteras podían ser internadas en asilos mentales por sus maridos o familias. La idea de que el deseo sexual femenino fuera de los confines del matrimonio era una forma de locura moral, permitía que algunas mujeres fueran institucionalizadas por comportamiento sexual considerado desviado. Estas consecuencias legales no solo castigaban a las mujeres adúlteras, sino que también servían como un poderoso disuasivo para otras mujeres que pudieran considerar la infidelidad. El sistema legal reforzaba así las normas sociales y morales de la época, manteniendo un control estricto sobre la sexualidad femenina. Consecuencias sociales y familiares. Las repercusiones sociales y familiares para las mujeres adúlteras en la era victoriana eran quizás las más inmediatas y devastadoras, afectando profundamente todos los aspectos de sus vidas cotidianas y relaciones personales. Ostracismo social. Una mujer acusada de adulterio enfrentaba un inmediato y severo ostracismo social. Era común que fuera excluida de su círculo social anterior, perdiendo amistades y conexiones que habían sido fundamentales en su vida. La sociedad victoriana, obsesionada con la respetabilidad, tendía a distanciarse rápidamente de cualquier persona asociada con el escándalo para evitar ser contaminada por asociación. Pérdida de estatus. El adulterio femenino resultaba invariablemente en una caída dramática del estatus social. Una mujer previamente respetada podía verse reducida a una paria social en cuestión de días. Esta pérdida de estatus no solo afectaba a la mujer, sino que también podía extenderse a su familia inmediata, manchando la reputación de padres, hermanos e incluso hijos. Exclusión de la vida pública. Las mujeres adúlteras eran efectivamente excluidas de la vida pública. Se les negaba la participación en eventos sociales, actividades caritativas o cualquier forma de compromiso cívico. Esta exclusión reforzaba su aislamiento y limitaba severamente sus oportunidades de redención social. Ruptura familiar. El adulterio femenino a menudo resultaba en la ruptura completa de los lazos familiares. Además de la probable separación o divorcio del marido, muchas mujeres adúlteras eran repudiadas por sus familias de origen. Padres, hermanos y otros parientes podían cortar todos los lazos con la mujer para proteger su propia reputación social. Alienación de los hijos. Incluso en los casos en que una mujer adúltera no perdía legalmente la custodia de sus hijos, a menudo enfrentaba una alienación emocional de ellos. Los niños podían ser alentados a ver a su madre como una figura inmoral, lo que dañaba irreparablemente la relación madre-hijo.
Impacto en las perspectivas matrimoniales. Para las mujeres solteras acusadas de conducta sexual inapropiada, las consecuencias incluían la destrucción de sus perspectivas matrimoniales. En una sociedad donde el matrimonio era crucial para la seguridad económica y el estatus social de las mujeres, esto podía ser particularmente devastador. Dificultades económicas. La pérdida del apoyo familiar y conyugal a menudo dejaba a las mujeres adúlteras en una situación de extrema precariedad económica. Con oportunidades de empleo limitadas para las mujeres en general, y aún más para aquellas con reputaciones manchadas, muchas se enfrentaban a la pobreza y la indigencia. Emigración forzada. En algunos casos, la única opción para escapar del estigma social era la emigración. Algunas mujeres optaban por mudarse a las colonias británicas o a otros países donde su pasado era desconocido, en un intento de comenzar una nueva vida. Impacto en la salud mental. El aislamiento social, la pérdida de estatus y el rechazo familiar podían tener un profundo impacto en la salud mental de las mujeres. La depresión, la ansiedad y, en casos extremos, el suicidio no eran resultados infrecuentes para las mujeres que se enfrentaban a estas circunstancias devastadoras. Pérdida de identidad. En una sociedad que definía a las mujeres principalmente a través de sus roles como esposas y madres, la pérdida de estos roles debido al adulterio podía resultar en una profunda crisis de identidad. Muchas mujeres luchaban para redefinirse en un contexto social que las había etiquetado como caídas o perdidas. Estas consecuencias sociales y familiares ilustran cómo el adulterio femenino en la era victoriana no solo era un asunto privado, sino un acto que desafiaba fundamentalmente las normas sociales y morales de la época. La severidad de estas repercusiones servía como un poderoso mecanismo de control social, reforzando las expectativas de fidelidad y castidad femenina. Representaciones culturales y literarias. Las mujeres adúlteras se convirtieron en un tema recurrente en la literatura y el arte victorianos, reflejando la fascinación y la ansiedad de la sociedad con respecto a la sexualidad femenina y la transgresión moral. Estas representaciones no solo reflejaban las actitudes sociales predominantes, sino que también contribuían a moldearlas. Literatura. El adulterio femenino fue un tema central en muchas novelas victorianas, a menudo utilizado para explorar cuestiones de moralidad, deseo y las restricciones sociales impuestas a las mujeres. Algunas obras notables incluyen Ana Karenina, de León Tolstoy. Aunque rusa, esta novela tuvo un gran impacto en la sociedad victoriana. Retrata el destino trágico de una mujer adúltera, ilustrando las devastadoras consecuencias sociales y personales de su transgresión. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Esta novela francesa, muy leída en Inglaterra, presenta a una mujer insatisfecha con su matrimonio que busca escapar a través de aventuras amorosas, con consecuencias desastrosas. The Scarlet Letter, de Nathaniel Hawthorne. Ambientada en la América puritana, esta novela explora temas de pecado, culpa y redención a través de la historia de una mujer adúltera obligada a llevar una A escarlata como marca de su transgresión. Tess of the D'Urbervilles, de Thomas Hardy. Aunque no trata directamente del adulterio, esta novela examina las duras consecuencias sociales para una mujer caída. En estas obras, las mujeres adúlteras a menudo son retratadas de manera simpatética, como víctimas de circunstancias sociales opresivas, aunque invariablemente enfrentan finales trágicos que refuerzan las normas morales convencionales. Arte visual. El tema de la mujer caída fue también popular en la pintura victoriana. Obras como The Awakening Conscience, de William Holman Hunt, y Past and Present, de Augustus Egg, representan visualmente las consecuencias del adulterio femenino, a menudo con un fuerte mensaje moralizante. Teatro. Las obras de teatro que trataban el tema del adulterio femenino a menudo enfrentaban la censura, pero algunas, como The Second Mrs. Tanqueray, de Arthur Wing Pinero, lograron abordar el tema, generalmente con un enfoque moralizante. Poesía. Poetas como Alfred Tennyson en Guinevere exploraron el tema del adulterio femenino, generalmente enfatizando las consecuencias negativas y la necesidad de arrepentimiento. Prensa y cultura popular. Los periódicos y revistas de la época a menudo sensacionalizaban los casos de adulterio, especialmente aquellos que involucraban a miembros de la clase alta o figuras públicas.
Estos reportajes servían como una forma de entretenimiento moralizante para el público. Manuales de conducta. Los populares manuales de conducta de la época frecuentemente advertían a las mujeres sobre los peligros del adulterio, reforzando la idea de que la virtud femenina era esencial para el bienestar de la sociedad. Representaciones médicas y científicas. En los discursos médicos y científicos de la época, el adulterio femenino a menudo se patologizaba, siendo visto como un síntoma de desequilibrio mental o moral. Estas ideas influenciaron la percepción pública y el tratamiento de las mujeres adúlteras. Estas representaciones culturales y literarias cumplían varias funciones en la sociedad victoriana. Reforzaban las normas sociales existentes al mostrar las consecuencias negativas del adulterio femenino. Proporcionaban una válvula de escape para la fascinación reprimida de la sociedad con la sexualidad femenina. En algunos casos, ofrecían una crítica sutil de las restrictivas normas sociales y la doble moral sexual. Contribuían a la formación de la opinión pública sobre el adulterio y la moralidad sexual. Es importante notar que, aunque estas representaciones a menudo retrataban a las mujeres adúlteras de manera simpatética, casi invariablemente reforzaban la idea de que el adulterio femenino era moralmente incorrecto y socialmente destructivo. Incluso las obras más progresistas de la época rara vez desafiaban abiertamente esta noción fundamental. Efectos psicológicos y emocionales. Las consecuencias del adulterio para las mujeres en la era victoriana no se limitaban al ámbito social y legal, sino que también tenían un profundo impacto en su bienestar psicológico y emocional. Es importante considerar estos efectos en el contexto de una sociedad que ofrecía poco apoyo o comprensión a las mujeres que transgredían las normas morales. Culpa y vergüenza. Uno de los efectos más inmediatos y duraderos era un intenso sentimiento de culpa y vergüenza. La internalización de los valores morales victorianos significaba que muchas mujeres adúlteras se veían a sí mismas como moralmente corruptas o caídas. Esta autopercepción negativa podía ser extremadamente dañina para su autoestima y salud mental. Depresión y ansiedad. El aislamiento social, la pérdida de estatus y el rechazo familiar a menudo conducían a severos estados de depresión y ansiedad. La falta de apoyo emocional y la constante desaprobación social exacerbaban estos problemas de salud mental. Trastorno de estrés postraumático. Aunque no se reconocía como tal en la época victoriana, muchas mujeres adúlteras probablemente experimentaban síntomas que hoy asociaríamos con el trastorno de estrés postraumático, especialmente si el descubrimiento de su adulterio había sido particularmente traumático o si habían sufrido abuso como consecuencia. Crisis de identidad. La pérdida de los roles sociales de esposa y madre, que eran fundamentales para la identidad femenina en la sociedad victoriana, a menudo resultaba en una profunda crisis de identidad. Muchas mujeres luchaban por redefinirse en un contexto social que las había etiquetado como perdidas, autodesprecio y baja autoestima. La constante desaprobación social y la internalización de las normas morales victorianas podían llevar a un intenso autodesprecio y una autoestima extremadamente baja. Esto podía manifestarse en comportamientos autodestructivos o en una incapacidad para formar nuevas relaciones saludables. Alienación y soledad. El ostracismo social y familiar a menudo resultaba en un profundo sentimiento de alienación y soledad. La falta de una red de apoyo emocional podía ser psicológicamente devastadora. Paranoia y desconfianza. La experiencia de ser juzgada y condenada por la sociedad podía llevar a algunas mujeres a desarrollar una actitud paranoica o de extrema desconfianza hacia los demás, dificultando aún más su reintegración social. Pérdida de fe. Para muchas mujeres victorianas, la religión era una fuente importante de consuelo y orientación moral. El adulterio, considerado un grave pecado, podía resultar en una crisis de fe que agravaba aún más su angustia emocional. Tendencias suicidas. En casos extremos, la combinación de culpa, vergüenza, depresión y aislamiento social podía llevar a pensamientos suicidas o intentos de suicidio. El suicidio era visto como una salida trágica, pero no infrecuente para las mujeres que se encontraban en esta situación desesperada. Trastornos psicosomáticos. El estrés emocional intenso a menudo se manifestaba en síntomas físicos, como dolores de cabeza crónicos, trastornos digestivos o fatiga extrema. Estos síntomas psicosomáticos eran frecuentemente mal diagnosticados o ignorados por la comunidad médica de la época. Adicciones.
Algunas mujeres recurrían al alcohol u otras sustancias como forma de hacer frente al trauma emocional y al aislamiento social, lo que podía llevar a problemas de adicción. Hipervigilancia moral. Como mecanismo de defensa, algunas mujeres adúlteras podían desarrollar una hipervigilancia moral, adhiriéndose de manera extrema a las normas sociales en un intento de compensar su transgresión pasada y recuperar cierto grado de aceptación social. Es crucial señalar que estos efectos psicológicos y emocionales eran exacerbados por la falta de apoyo profesional adecuado en la época victoriana. La psicología como disciplina estaba en sus inicios y los problemas de salud mental, especialmente en las mujeres, a menudo se malinterpretaban o se trataban de manera inadecuada. Además, el estigma asociado con la búsqueda de ayuda para problemas mentales o emocionales significaba que muchas mujeres sufrían en silencio, sin acceso a tratamiento o apoyo. La severidad de estos efectos psicológicos y emocionales subraya el profundo impacto que las normas sociales y morales victorianas tenían en la vida interior de las mujeres y cómo la transgresión de estas normas podía resultar en un sufrimiento duradero y multifacético. Sin duda, ser una mujer en la época victoriana era algo muy difícil de sobrellevar, pero si este video te gustó, entonces te invitamos a que no te pierdas 12 datos de Cleopatra que nunca antes te contaron.